Muy buenas tardes, amadas Déboras y guerreros del reino. Les doy una bienvenida a este primer día de ayuno especial, conquistando a tus hijos con las vestiduras sacerdotales. Que sea el Señor grandemente bendiciéndolos y teniendo un oído atento para este primer día de ayuno, este devocional que hemos traído, que más que pedirle es un primer día para reconocer lo bueno que ha sido Dios con nosotros, para reconocer el por qué en nuestra boca hay una palabra de agradecimiento para con Dios. Nos permitimos, hermanas y hermanos, a leer la palabra de Dios en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 25. Lamentaciones se encuentra después del libro de Jeremías y se encuentra antes de Ezequiel. Es un libro de cortos capítulos, tiene 5 capítulos. Y vamos a leer en el capítulo 3, versículo 25. Y me permito leer la palabra de Dios, bendiciendo a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y decimos amén, amén y amén. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. En este versículo podemos encontrar, o lo he separado, en 3 partes. La primera, reconociendo bueno es Jehová. La segunda y la tercera, tenemos 2 acciones. Una es esperar y la otra es buscar. Y empecemos. Bueno es Jehová. Yo me atrevería a decir que casi que todos los días nosotros expresamos bueno es Dios, ¿cierto? Y en esta tarde quiero traerles como esa palabra del por qué bueno es Jehová, del por qué Dios es bueno con nosotros, o por qué nosotros reconocemos que Dios es bueno con nosotros, y no que simplemente se ha convertido en una palabra que nos acompaña día a día. Pero importante es que nosotros podamos vivir lo bueno que es Dios, que podamos transmitir especialmente a nuestros hijos lo bueno que es Dios. Y aquí hago un paréntesis, y cuando yo me refiero a hijos, me refiero también a nietos, me refiero a sobrinos, me refiero a todo aquel que es bebé, niño, adolescente, ¿sí? Porque de cierta manera el parentesco que tengan contigo te hacen ser sus padres, porque los ama, porque los quieres, porque deseas lo mejor para ellos, y eso es lo que todo padre siempre desea para sus hijos. Entonces, bueno es Jehová. Traigo 4 características especiales, principales, para nosotros recordar la importancia y la vivencia que tiene la frase bueno es Jehová. Bueno es Jehová tiene una profundidad más allá de 3 palabras. Y encontramos esa primera característica en una virtud que es la bondad. ¿Qué es la bondad? Dice que es la capacidad de tener comportamientos benévolos, generosos y amables para los demás. ¿Cuándo experimentamos nosotros esa benevolencia de Dios, esa generosidad, esa bondad de Dios? Podemos encontrarla en Tito, capítulo 3, versículo 4 y 5. Y dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Muy hermoso. Vemos que ese primer acto de bondad que hoy nosotros vivimos es ese sacrificio que hizo Dios al enviar a su único Hijo a morir por nosotros.
a enviar a su hijo a que le pusieran coronas de espina, que lo traspasaran con una lanza, que lo vituperaran, que le pusieran una cruz de madero súper pesada. Y con todo ello, nuestro Señor Jesucristo únicamente calló, únicamente guardó silencio, porque Él sabía que ese acto que estaba haciendo era un acto que iba a beneficiar a muchas generaciones. Porque así es la bondad de Dios. No solo te alcanza a ti, alcanza a muchas generaciones. Y eso es lo lindo. Y es recordar eso, la bondad de Dios. Desde que te levantas puedes vivir la bondad de Dios. Cuando miras a tus hijos, vives la bondad de Dios. Cuando ves que están en ese desarrollo, en ese crecimiento, ves la bondad de Dios. Cuando ves que han tenido buenas calificaciones, ves la bondad de Dios, porque Él ha traído esa gracia sobre ellos. Cuando ves que tuvieron malas calificaciones, ves la bondad de Dios, porque hay una oportunidad para enseñarle que hay un Dios que puede darle el entendimiento y puede depender de Él y obtendrá mejores resultados. Cuando hace una travesura, puedes ver la bondad de Dios. Muchas veces en nuestros quehaceres nos enojamos, nos molestamos por pequeñas travesuras que hacen nuestros hijos. Pero realmente esos momentos son momentos de hacer un pare en nuestras actividades, en nuestros afanes diarios y decir gracias Dios, porque tu bondad ha alcanzado a mis hijos, porque puedo verlos cómo sonríen, porque puedo ver cómo hacen esa travesura explorando, ¿sí? Y sé que tu mano está ahí cuidándolos. Porque puedo explicarles y decirles, esto no está bien, con esto puedes correr peligro. Sin embargo, ellos exploran. Es aprender a ver la bondad de Dios en todo momento. Porque en cada momento de tu vida, cada momento de la vida de tus hijos, la bondad de Dios está presente. ¿Qué otra característica encontramos en la vivencia de Dios es buena? Sinceridad. Como seres humanos, a veces nos cuesta ser sinceros con otra persona, porque pensamos, ¿cómo será la reacción de esa persona cuando escuche la verdad? Una verdad que quizás no va a querer escuchar. O cuando maquillamos las palabras para hacerlas sentir bien. En Dios nosotros aprendemos a ser sinceros, que cuando tenemos que felicitar a nuestros hijos los felicitamos, que cuando tenemos que corregirlos los corregimos. Pero recuerden, nosotros no podemos pretender en todo tiempo ser ese amigo que da simplemente una palmada aplaudiendo los actos, sean buenos o sean malos. No. Si Dios, como nuestro mayor Padre, nos habla sinceramente, nos dice qué le agrada a Él y qué no le agrada, y las consecuencias que se tienen de aquellas acciones que se hacen cuando a Él no le agrada algo o cuando estamos cumpliendo su voluntad. De Él tenemos que aprender. Y encontramos nosotros en la palabra de Deuteronomio 28 una lista de beneficios, de bendiciones que obtenemos
cuando somos obedientes con Dios. Y dentro de ellas destaca: bendito el fruto de tu vientre, bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo, bendita será tu canasta, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Dice que Jehová derrotará a nuestros enemigos. Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y asimismo encontramos las consecuencias de la desobediencia. Y así como bendijo el fruto de nuestro vientre, así también nos dice: si no me obedeces, si no haces conforme a mi palabra, pues ocurrirá todo lo contrario, ¿sí? Entonces podemos ver en esta palabra de Dios es bueno, en que nosotros sabemos, ¿sí?, que Dios nos corrige cuando como padres cometemos errores. En que Dios se alegra cuando como padres estamos instruyendo a nuestros hijos en el camino que Él nos ha encomendado. Tanto en lo bueno como en los momentos malos y difíciles, o en los momentos en los que fallamos, Dios es bueno. Y hay un Espíritu Santo que nos redarguye, que nos insta y nos dice: ojo, por aquí no es. Ojo, te estás desviando. Por eso en esta tarde, permite que la sinceridad que Dios tiene en nuestras vidas quede calada en tu corazón. Queremos como padres ser excelentes padres. Quizás muchos querrán alcanzar la perfección, ¿sí?, pero solo llegaremos a ese nivel cuando dejamos que Dios nos hable, cuando dejamos que Dios nos corrija. Y así mismo tienes que ser tú con tus hijos. Háblales, porque Dios nos habla 1, 2, 3, 4 veces y nos tiene paciencia. Así mismo debes ser con tus hijos. Ser paciente. Y recuerda que si tú, siendo un adulto, Dios te da una directriz, Dios te dice: eso no es así. Dios te dice: por ese camino no cojas, porque te vas a tropezar con la piedra. Por ese camino no cojas, porque te vas a caer. Sin embargo, en el corazón está el que sí es el camino más corto, es el camino más lindo, es el camino en el que puedo hallar esto y esto, y te justificas queriendo seguir ese camino. Ahora, ¿cuánto más nuestros hijos que están en ese desarrollo y en ese proceso de alcanzar una madurez? Debemos ser pacientes, no alcahuetear, porque totalmente diferente es alcahuetear una situación a ser paciente con nuestros hijos. Tú eres paciente con tus hijos cuando te sientas y con la palabra le hablas. Cuando te dedicas tiempo con ellos y les dices en qué fallaron, cómo pueden evitar no repetir ese error y cómo pueden agradar a Dios. Que ellos vean en ti que tú confías en un Dios que es sincero contigo.
en un Dios que es transparente contigo. Que no salga de tu boca palabras que puedan poner en jaque ese testimonio que tú estás transmitiendo a tus hijos. Porque viene una tercera cualidad importante y es la confianza. Dice que la confianza es la virtud de inspirar seguridad en los demás. Y eso es algo que Dios tiene. Porque todos los días le decimos, gracias Dios porque tu mano nos ha sostenido. Tenemos esa confianza de que la mano de Dios nos sostiene, de que la mano de Dios trae la provisión espiritual a nuestras vidas, de que la mano de Dios trae esa provisión física a nuestras familias. Es una confianza no negociable. Es una confianza en que tú sabes que si Dios te dijo, he ahí un evangelista. He ahí tendrás un evangelista. Sí. Que si Dios te dijo, desde el vientre te escogí para marcar diferencia, para usarte como vasija. Es porque así ha de ser. Cuando nuestros ojos no ven eso, no es porque Dios nos haya mentido. Algo está pasando en donde todavía no hemos podido ver esa promesa viva. Pero de que ocurre, ocurrirá. Salvo que, como padres, hayamos hecho algo o estemos haciendo algo que en vez de acercarnos a la promesa, nos esté alejando. Y qué bonito que nosotros podamos transmitirles a nuestros hijos una confianza como la que tuvo Daniel. Vemos en el libro de Daniel, en el capítulo 3, versículo 16, dice así: Sadrac, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios. Mire muy bien esa palabra, nuestro Dios. Es una apropiación. No, yo digo, es mío. Es tu Dios, es nuestro Dios, a quien servimos. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Había una convicción en Daniel. Había una convicción. En estos tres varones. Porque dice, respondieron. O sea, no hubo una voz que tomara el liderazgo. Los tres respondieron unánimemente. Y le dijeron al rey Nabucodonosor: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Cuál era el asunto? Que el rey quería saber si en verdad ellos estaban adorando, si en verdad ellos habían incumplido el decreto que había sido enviado, en donde se prohibía adorar a Dios diferente de las estatuas que ellos habían levantado. Y ellos le dicen, estos tres varones le dicen: no es necesario responderles. Ustedes nos han visto porque no nos hemos ocultado. Ustedes lo saben.
Nosotros lo sabemos. ¿Qué quieren que les respondamos? Ellos tenían la convicción de que no tenían por qué mentir y que ellos no se ocultaron, lo hicieron porque sabían en el Dios en el que habían creído. Y sin embargo dijeron: dos acciones sabían ellos que hacía Dios. Uno, librarlos del horno de fuego y librarlos de la mano del rey, del hombre. Y eso es lo que nosotros tenemos que transmitirle a nuestros hijos, esa convicción, esa confianza, esa seguridad, que cuando tú te levantas en la mañana creyendo que la provisión llega de Dios, llega de Dios. No tiene por qué transmitir o haber una cara de preocupación. Es confianza de que Él abrirá los cielos a tu favor. Y que si quizás no los abre como tú piensas, como tú quieres que lo haga, sepa que lo está abriendo. Solo es a la manera de Dios. Porque aquí lo decían estos 3 varones también, ¿sí? Que si las circunstancias fueran diferentes, sepan ellos que no servirán a ningún otro Dios, ni tampoco adorarían estatuas que se hubieran levantado por hombres. Tú tienes que mantener esa confianza, que si la palabra de Dios te dice que tus hijos, ¿sí?, son vasos en las manos de Dios, así es. No creas ni te apropies de las palabras que el hombre te dice, porque el hombre está viendo una cosa, pero Dios está viendo el trabajo, el moldeamiento que Él quiere para la vida de tus hijos. Esa es la confianza que debes tener y es la confianza que debes transmitirles a ellos. Que quizás tienen un genio rebelde, indomable. Dale, Señor, que ese genio que Él tiene, que ella tiene, en tus manos se perfeccione. Porque no necesariamente los genios indomables son malos. Si vemos cómo predicaba Juan el Bautista, él no adornaba las palabras, ¿sí? Él hablaba fuerte al pueblo, pero con convicción. Y sin perder algo tan importante como es la humildad. Y lo encontramos en Juan 6:38. Algo tan hermoso y que es algo que nos transmitió directamente nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, descendió para hacer la voluntad del Padre, ¿cuánto más nosotros? Debemos tener esa humildad para bajar nuestro rostro y recibir el consejo que Dios tiene para nuestras vidas. Recibir ese consejo en el que Dios nos quiere decir: yo te entregué unos hijos, porque usted no tiene sus hijos porque sí. ¿Cuántas familias anhelan hijos y no le es otorgado esa bendición? Ni de manera artificial por inseminación, ni de manera de adopción. Se cierran las puertas porque no es la voluntad de Dios. Y tú que has tenido ese placer y esa bendición de tener 1, 2, 3, 5, 6, no sé cuántos hijos, cuántas fructificaciones has tenido, pero es una bendición.
Déjate moldear por Dios. Sé humilde en el consejo que Él trae para ti. No es a la manera en la que tú quieres criar, no es en la manera en la que tú quieres direccionar a tus hijos, porque son tus hijos y tú eres la que te desvelas por ellos y tú eres la que te matas trabajando por ellos. Tú eres el que llegas tarde, sales muy temprano para traer el sustento a tu casa. Sí, tú lo haces en las fuerzas humanas, pero no te olvides que es Dios el que ha permitido, el que ha abierto esos canales de bendiciones. Recordemos esto. Recordemos esta humildad que nuestro Señor Jesucristo nos transmitió. Cuando Él dijo, porque he descendido, Él lo reconoció y no haciéndole ver a los apóstoles una superioridad, no. Le mostraba humildad. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad. No somos padres para hacer nuestra voluntad. Somos padres para hacer la voluntad del que nos permitió ser padres. Seamos humildes. Y cada día pidámosle al Señor que nosotros podamos darle la libertad al Espíritu Santo para que nos pueda guiar y podamos vivir más ameno lo bueno que ha sido Dios con nosotros. El rey David era alguien que sabía lo bueno que era Dios. Podemos encontrar en aproximadamente 7 salmos que el rey David inicia con ese reconocimiento a Dios. Él era un rey, pero él sabía quién le había dado ese reinado y nunca se olvidaba de ser agradecido, de reconocer lo bueno que es Dios. Y siempre lo decía, bueno es Dios, bueno es Dios. Podemos verlo en los Salmos 92:1, en el Salmo 100, versículo 5, Salmo 106, versículo 1, Salmo 107, versículo 1, Salmo 118, versículo 1, el 118, versículo 29, el 136, versículo 1. Son salmos en donde el rey David no era solamente repetición de palabras o porque vamos a poner este inicio de página, este inicio de salmos, este inicio de cántico, no. Eran vivencias, porque él sabía que cuando él reconocía lo bueno que era Dios, él le estaba diciendo a Dios, gracias, porque sin merecerlo, tú has sido bueno conmigo, porque tu gracia ha estado conmigo. Dice Salmo 92:1, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. En el Salmo 100, versículo 5, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Y vemos que esto es algo que se cumplió en sus generaciones. Y el Señor nos ha llamado a eso, a no olvidarnos que vienen generaciones. David no trabajó para él. David no le fue fiel pensando solo en él. No le fue fiel a Dios pensando solo en él. Él siempre pensó, él siempre se proyectó en sus generaciones. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Ver a nuestros hijos y decir, Señor, gracias porque has sido bueno. Gracias, Señor, porque has puesto un pedacito de mi genética en ellos. Gracias porque tú los guías. Y yo soy ese instrumento en el que desde temprana edad
soy la que tengo esa calidad. A mí como madre, a ti como padre, como madre, el Señor te ha delegado ese atributo de que seas tú quien los instruyas, para que se pueda ver viva la promesa de Dios en ellos. ¿A quién le fue dada la promesa? A ti como padre. Tú eres el que sabes cuál es el propósito. Tú eres el que conoce lo que Dios quiere hacer en la vida de tus hijos, porque ya te lo ha dicho. Muchas veces estás pidiéndole que te vuelva a confirmar y Él te dice, ya te lo he dicho. Tus ojos no lo ven hoy, pero ese es mi propósito que tengo para con ellos, oh Santo. Y lo bonito de la segunda parte de este versículo es esperar. Quizás nos desesperamos, como decía inicialmente, porque queremos a nuestros hijos en un molde de crianza, pero se salen de esos moldes. Algunos se han mantenido en esos moldes porque, como todo, hay hijos que escuchan, están atentos, sus oídos están despiertos, pero hay otros que no. Y eso lo vemos en el pueblo de Israel, lo veíamos. Había un pueblo que estaba creyendo y viviendo lo que Dios había hablado, esa tierra prometida. Sin embargo, habían otros que no vivían esa promesa y decían, no, yo veo allá gigantes, eso no lo podemos conquistar. Sin embargo, Josué, ¿qué vio? El Señor nos dijo que esa tierra iba a ser de nosotros, que hay gigantes. Sí, pero es que el que está con nosotros es más poderoso. ¿Por qué eran necesarios esos gigantes? Porque necesitaban sembrar, cultivar sus frutos grandes, que ni siquiera un hombre podía con ellos, tenían que llevarlo entre dos, porque lo que Dios tiene para ti es grande. Son tan grandes las abundancias que Dios tiene para tus hijos, y no hablo de abundancias físicas solamente, hablo de abundancias del alma, que sobrepasarán, y no solo las vivirán tus hijos, sino los que estén alrededor de ellos. Y qué bonito decir, oiga, mire, el hijo de Marta fue buena influencia en la vida de mi hijo, porque lo ayudó a que fuera juicioso en el estudio. Hoy es un profesional. Eso es hermoso. Y ahí es cuando tú dices, Señor, gracias, porque me has permitido ser padre y madre, para que haya una generación que se levante transmitiendo quién es Dios, reflejando cuál es el amor de Dios. Pero la espera es algo difícil. Y no sé si sepas este dato, pero ¿sabes cuántos años tuvo que esperar Noé desde que Dios le habló hasta que vino el diluvio? Según los estudiosos, entre 100 y 120 años. ¿Te imaginas tú esperando este tiempo, el cambio de tu hijo? A veces ha pasado un mes, 2, 3 años, 10 años, y ya nos hemos cansado como padres y decimos, ya no puedo más. Pero hoy te traigo esto. 120 años esperó Noé. Pero él, ¿qué estuvo haciendo durante esos 120 años? Él no se sentó a esperar a que llegara el cumplimiento de la palabra, no. Cada día trabajaba en el arca de acuerdo a las instrucciones que recibía de Dios. Y ahí viene de la mano la tercera parte del versículo que dicen los que buscan. No te puedes quedar sentado esperando a que llegue el cambio. Eres tú la que propicias ese cambio. Eres tú el que propicia que tu hijo se acerque más a Dios.
No solamente es con palabras, no es solamente diciéndole. Tienen que ver en ti esa vivencia. ¿Cómo le hablamos de ayuno a nuestros hijos si nosotros no ayunamos? ¿Cómo le hablamos de leer la palabra de Dios si nosotros no la leemos? Tenemos que vivir para que ellos vean en nosotros ese Dios vivo. Para que ellos vean que en nosotros esas experiencias que vivimos es porque buscamos, es porque nos dejamos guiar. No te canses. Si algo tuvo Noé durante estos 120 años de espera, fue una fe inquebrantable. Cree en lo que Dios te ha dicho. Cree en el propósito por el cual tus hijos están en esta vida, en este mundo. Ellos no vinieron por casualidad. Quizás para ti fue una casualidad, quizás para ti fue un descuido de cuentas, quizás para ti fue un descuido que falló el método anticonceptivo, pero para Dios no. Para Dios hay un propósito. Y para que lo veas hay que ser obedientes. Déjate instruir por Dios. Y ser perseverantes. Iniciamos este año con propósitos, con anhelos. Tenemos que autoevaluarnos y autoanalizarnos cada mes para que podamos ser perseverantes y no que a la primera falla. Cuando se rieron de Noé, él dijo, ay, no, se están riendo de mí, se están burlando de mí, ya mejor no sigo. No, a él no le importó eso y él siguió. Si tu familia te dice que tu hijo, que tu hija no es de agrado, no te quedes con esas palabras. Diga, Señor, yo sé lo que tú me has dado, lo que tú me has dicho que son ellos. Recordemos a Jacob. ¿Cuántos años trabajó por Raquel? Él esperaba trabajar 7 años, pero fue engañado, ¿cierto? A veces dejamos que nuestro corazón nos engañe y nos desviamos del lineamiento que Dios tiene para que nosotros instruyamos a nuestros hijos. Y le tocó trabajar otros 7 años, ¿cierto? Pero ¿qué vemos que dice la palabra en Génesis 29:20? Dice, para él fueron pocos días. ¿Por qué? Porque la amaba. Que para ti el tener que levantarte, no el tener, el que anheles y lo hagas en tu corazón todos los días para orar por tus hijos. No sientas esa madrugada, el ungirlos cada vez que están cerca de ti, cada vez que te abrazan, ¿sí? No sea algo pesado. El orar los alimentos que les das, no sea algo pesado. El enseñarles a cómo se calzan un zapato, el enseñarles las vocales, el enseñarles lo que tienen que enfrentar en el mundo porque tú ya lo pasaste, que no sea algo pesado, sino que sea un deleite porque los amas. Eso vivió Jacob. Para él fueron pocos días, que para ti sea poco. El estar orando por ellos, el estar llamándolos para que lean la palabra, este sea un versículo, el ungirlos, que sea poco porque los amas. Recordamos a Caleb. ¿Cuántos años tuvo que esperar para recibir Hebrón? 45 años. Y aun cuando su cuerpo físico probablemente haya estado desgastado, aunque él no lo reconoció, porque él dijo, así con la vigorosidad que tuve cuando fueron a ver la tierra, es la misma que él tenía después de 45 años. Él decía, para mí no ha pasado el tiempo. Y en ese tiempo él recibió la promesa. Entonces, madre y padre que me estás escuchando, te estoy reiterativa. No te canses.
Así tu pareja, tu esposo te diga, ya no hay solución con ellos, no te canses. Recuerda los 45 años que tuvo que esperar Caleb. Recuerda los 120 años que tuvo que esperar Noé. Y así, si por alguna circunstancia tus ojos no lo pueden ver, no te canses porque hay una generación venidera. Hay una generación que si tú dejas que el Espíritu Santo te guíe y te instruya en cómo tienes que levantar a tus hijos, no es como el mundo ha hecho parámetros para levantarlos, no es como Dios quiere que tú los levantes, es como Dios quiere que sean vasijas en las manos de Él. No te canses, persevera hasta el final, que tu fe sea una fe inquebrantable. Sé obediente. Daniel oraba 3 veces al día, dice la palabra de Dios. Al alma que le busca, tienes que buscarlo. ¿Cómo vas a conocer el propósito? ¿Cómo vas a saber cuál es la directriz que Dios tiene para ti? Buscándolo. De día y de noche, en todo tiempo. Que la palabra de Dios no se aparte ni de tu boca ni de la boca de tus hijos. Bueno es Jehová, recuérdalo. Bueno es Jehová. ¿Qué sucede cuando esperas y cuando lo buscas? El propósito se cumple. Y no es la edad. Porque yo he escuchado comentarios en donde dicen, ay, pero es que está muy chiquito, ¿por qué lo estás sometiendo a eso si él todavía es un bebé? No. Mire, si hay alguien que aprendió o estuvo bajo la instrucción y dirección de un sacerdocio desde temprana edad, fue Samuel. A los 3 años, Ana, su madre, lo entregó al sacerdote Elí. Y cualquiera diría, ay no, qué madre tan desnaturalizada. 3 años, ¿qué son 3 años? Todavía no hablan bien. Hasta ahorita están aprendiendo a ir al baño. Pero es que ese es el tiempo, o sea, desde el vientre, desde que están en tu vientre, desde que tu padre pusiste allá esa semilla para que también pudieran ser concebidos. Desde ese momento que nos enteramos que somos padres, desde allí hay que consagrar a nuestros hijos a Dios. Desde allí hay que enseñarles, hablarles. Quizás hoy a un niño de 2 años tú le hablas y le dices, sí, Dios es bueno. Dios nos dice ser esforzado y valiente. Probablemente Él no te va a entender en el lenguaje tuyo, pero la semilla está quedando sembrada. Si les pongo un ejemplo, a nosotros como cristianos nos cuestionan que porque instruimos a nuestros niños desde temprana edad a conocer de Dios, a que oren, a que ayunen. Nos cuestionan porque, especialmente en el ayuno, ¿no? No, que tienes a tu niño aguantando hambre. No, él no está aguantando hambre porque Dios lo está sustentando. Que sí, tenemos que enseñarle de una manera gradual. ¿Sí? Empezamos con 1 hora, con 2 horas, con 3 horas, de tal manera que él sea como Jacob, que cuando llegue a la edad de 15 años, él ame estar en ayuno, él ame estar en vigilia, porque él fue instruido desde pequeño. Y si quizás hoy tus hijos ya están grandes, tienen 20, 30 años, nunca es tarde. Instrúyelos, háblales, para que ellos empiecen a amar el buscar a Dios. ¿Qué hacen las personas del mundo? Los cantantes salen en noticias que el hijo de un cantante famoso heredó los dotes de él. ¿Pero por qué lo heredó? Porque ve a su papá todos los días en un estudio cantando, tocando un instrumento y él lo aprende.
Pues eso tenemos nosotros que hacer con nuestros hijos, que nuestros hijos nos vean todos los días alabando a Dios, adorando a Dios, con una palabra de agradecimiento, con una palabra de exaltación a Dios, que aun cuando no hubo para lavar la ropa, Dios, te alabo, te exalto, Señor. Si tú pudiste conservar las prendas al pueblo de Israel cuando estuvo 40 años en el desierto, así haz con nosotros ahora. No tengo detergente para echar a la lavadora, Señor, pero yo sé que tú lo suples y que tú lavas esas prendas y saldrán relucientes, saldrán olorosas como si le hubiésemos echado el mejor suavizante. Es creer, es transmitirle esa creencia a tus hijos. No tengas en poco la edad que ellos tengan. Entre más pequeño es mejor. Entre más pequeños más se enamoran de Dios. Yo les traigo algunos reyes, que usted dice reyes, que desde temprana edad empezaron inicios reinados. Y encontramos en Segunda de Crónicas capítulo 26:5 el reinado de Uzías. ¿Cuándo empezó Uzías? Empezó de 16 años, una edad difícil, ¿cierto? Una edad muy compleja porque es donde empieza a marcarse las identidades, ¿sí? Dice que reinó ¿cuánto? 52 años. Y leo Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 5. Y persistió, mire esta palabra hermosa, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Que tus hijos persistan porque te ven a ti persistiendo en buscar a Dios. Que vengan ellos esas visiones, y muchos de los niños hoy tienen visiones. Hoy son sensibles al mundo espiritual. ¿Qué tenemos que decirle a Dios? Guíanos para poder orientarlos. Y que esa sensibilidad espiritual que tienen sea aprovechada en las manos de Dios. Recuerda, Uzías, 16 años, persistió en buscar. Él empezó el reinado teniendo 16 años de edad. Y dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. Fueron 52 años. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Amasías su padre fue su ejemplo. Tú tienes que ser ese ejemplo para tus hijos, que ellos vean en ti esa persistencia, que al levantarte vas hincada a los pies de Cristo, que al levantarte tu primera palabra es gracias Dios porque bueno eres. Que al levantarte ellos vean que tu prioridad es recibir la instrucción de Dios y no es fanatismo. Mira, aquí lo dice la palabra de Dios. Un rey que lo tenía todo, tenía súbditos, no se preocupaba por nada. Persistió desde los 16 años hasta los 52 y quizás hasta más tiempo, porque dice que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Persiste. Así llegues cansada, persiste. Mire, yo tengo una anécdota que contarles, y es que con mi hija, yo la instruyo, siendo ella pequeñita, creo yo que podría tener unos 3 años, 4 años. Y a veces yo llegaba cansada del trabajo y decía, hija, vamos a dormir.
Y ella me tiraba en la cama para dormir. Y decía, no, mamá, hay que orar. Y esas palabras que ella me decía me redargüían y me calaban en mi corazón. Yo decía, Señor, perdóname. Porque lo que le he estado instruyendo a mi hija, hoy lo he fallado. Porque estaba cansada por X, Y, Z razones puedo tener. Pero no debo tener razones para dejar de persistir en la búsqueda de Dios. Que sean ellos nuestra prioridad. Que sea el buscar la presencia de Dios nuestra prioridad y que nuestros hijos puedan ver ese ejemplo, porque los alcanzará a ellos y al resto de generaciones que vienen. Y lo más bonito, o no lo más bonito, el complemento que viene de esta búsqueda, que aquí es cuando se confirma la palabra, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. ¿Qué le sucedió a Uzías? Dice, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Dios abre caminos, Dios abre puertas, Dios es el que se encarga. En tus fuerzas tú puedes labrar y labrar y labrar y labrar la tierra, pero no tendrá un fruto próspero si no está de la mano de Dios. Uzías no fue el único rey a temprana edad. Encontramos a Josías, aún a la mitad de edad que reinó Uzías, era Josías. Y era de 8 años. Dígame usted, ¿qué capacidad física y mental puede tener un niño de 8 años para reinar? ¿Qué capacidad? Sin embargo, a Dios le plació ponerlo por rey. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. No la edad de nuestros hijos, sino lo que a Dios le place en ellos. Dice Segunda de Crónicas 34:3. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Nuevamente nos recuerda que había un ejemplo de un padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Habían transcurrido 4 años cuando ya le empezó con autoridad a decir, estas estatuas se van, esto es abominación en la casa de Dios y no las quiero. Tenía la autoridad y lo hizo. Que este sea el año, que este sea el momento en el que tus hijos se puedan levantar con esa autoridad a decir, aquí no se hace esto porque no le agrada a Dios. Que ellos con autoridad puedan en su colegio decir cuando los estén instando a hacer algo que no le agrada a Dios, decir, no, yo no fumo porque esto no le agrada a Dios, ni por curiosidad, ni por una apuesta, ni porque quiero impresionar a alguna chica. No, que ellos puedan tener ese dominio propio de decir no. Pero vemos cómo fue. Ejemplo de su padre. ¿Sí? Y este es el camino, la instrucción. Que tus hijos se puedan levantar desde ya, porque esa es la generación que Dios está buscando, que Dios está buscando verdaderos adoradores, porque hay hoy muchos cantantes, porque hay hoy muchos cantantes, pero Dios no quiere cantantes, Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad, adoradores como el rey David, que de lo más profundo de su corazón salga una palabra de gratitud, una palabra de exaltación a Dios. No mires la edad de tu hijo, mira el propósito que hay en ellos. Y ayúdalos, no los juzgues, no los señales, ayúdalos porque tú eres ese ejemplo. ¿A
que ellos sean y marquen la diferencia en el lugar donde están. Mire, Samuel fue entregado al sacerdote Elí desde los 3 años. ¿Sí? Y él marcó una diferencia importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando él no habían reyes, y fue el primer sacerdote que ungió a 2 reyes, a Saúl y a David. Que tus hijos sean esa primera generación que marque impacto, esa primera generación de lo que Dios ha hablado y dicho que cosas grandes y ocultas tienen reservadas. Que sean ellos los que saquen esas cosas ocultas y reservadas que Dios tiene y se vea la maravilla y sobrenaturalidad de Dios. Te insto, madre, padre que me estás oyendo, si aún no has aceptado a Cristo, que sea este el momento, porque sé que amas a tus hijos y quizás no están en el camino que tú hubieras querido, pero sepa que solo con la dirección de Dios ellos pueden volver al camino. Ellos pueden estar alineados al propósito de Dios. Si te has apartado, Dios está esperando tu regreso. Dios tiene esas puertas abiertas, sus brazos están abiertos para que vengas y aprendas a depender de Él. Sabes que en sus manos está el deleite. Sabes que en sus manos puedes vivir y disfrutar. Puedes ver ese cambio en tus hijos. Tu hermano que me estás escuchando, que tienes una comunión con Dios, profundízate más en esa comunión con Dios. Dale la libertad al Espíritu Santo para que te guíe, para que puedas transmitirle a tus hijos lo bueno que ha sido Jehová. Que pasen años en donde persistas con ellos el orar, en donde persistas con ellos el ayunar, el vigilar. Que sean ellos los que te levanten a ti y te digan, bueno, papá, mamá, vamos a orar, vamos a ayunar por este y este propósito. Tú lo crees, yo lo creo. Yo sé que Dios nos ha llamado a levantar esa generación que tomará esa iniciativa, en donde no esperará a que esté ocurriendo algo especial para poder ir a ayuno, para poder ir a vigilia, ¿no? Anhelarán en su corazón constantemente el entrar en intimidad con Dios. Y hoy tú estás marcando ese inicio. Si lo crees, te invito a que oremos juntos y que sea Dios en nuestros corazones, que sea Dios abriendo el entendimiento para que podamos ser esos padres que le vamos a arrebatar nuestros hijos al mundo. Quizás tú hoy digas, mis hijos no están perdidos, pero tus hijos sí están agarrados al 100% de la mano de Dios. Solo puedes estar confiado si tú estás agarrado de la mano de Dios. Por eso esa invitación inicial es para nosotros como padres, porque somos los que le estamos abriendo el camino a ellos. David labró el camino para que Salomón pudiera edificar el templo. Y así Usías pudiera persistir durante 52 años el buscar a Dios. Permanecer y tomar autoridad para derribar estatuas, para derribar ídolos. Y estamos en un tiempo en donde hay idolatría. Y no es una idolatría de yeso, no. El enemigo ya se modernizó. Tus hijos
siguen influencers? ¿Sabes qué influencers siguen tus hijos? ¿Sabes qué le están aportando a la vida de tus hijos? Oremos en esta tarde. Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido conocer más de tu palabra, conocer más de lo bueno que tú has sido con nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre, por el privilegio que nos das de ser padres, de ser abuelos, de ser tíos, aún de conocer a un pequeño sin tener ningún grado de consanguinidad con ellos, pero que en nuestro corazón está ese don de ser padres. Gracias te damos, Señor, por ese privilegio. Gracias, Señor, por hacernos administradores de estos hijos que nos has dado, en el que cada uno, Señor, tiene un temperamento diferente, tiene cualidades diferentes, pero algo tienen en común, y es que tienen parte de nosotros como Padre, en el que nos recordarán, nos harán recordar cómo éramos nosotros, en el que nos harán recordar ese legado que se ha de dejar en ellos. Oh Dios Padre que estás en los cielos, te pedimos perdón. Perdónanos si tercamente hemos fallado en la instrucción que tú nos has dado de encaminar a nuestros hijos en tu palabra. Perdónanos, Señor, si hemos sido ociosos con nuestros hijos y les hemos dejado mucho tiempo sin una dirección. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, si nosotros te hemos fallado, Señor, al dejar que el mundo les esté enseñando lo que tú nos has pedido que les instruyamos. Perdónanos, Señor, si nos hemos enfocado únicamente en darles aquello que nosotros no pudimos tener, porque nuestro corazón lo anheló y queremos que ellos lo tengan. Perdónanos, Señor, si esa no ha sido tu voluntad y tercamente hemos insistido en eso. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad en la vida de nuestros hijos. A ser ese pilar en la vida de nuestros hijos para que ellos se enamoren de ti, te conozcan, anhelen de ti y puedan levantarse esos verdaderos adoradores que tú buscas, puedan levantarse esos evangelistas que tú buscas, esos maestros que tú buscas, esos con don de sanidad que tú buscas, Señor, con don de profecía que tú buscas. Que sea una generación genuina que se levante para honrarte a ti, Señor. Presentamos nuestros hijos, Señor. Presento los hijos de mis hermanos, Señor, de aquel que está escuchando este audio, Señor, de aquel que está escuchando este devocional, Padre. Presento sus hijos, Señor, desde el más pequeño hasta el que ya tiene mayoría de edad, Señor. Que tu obra sea manifiesta en ellos. Rompe, quita, Señor, todo obstáculo, toda distracción que el mundo ha querido traerles, Padre. Que ellos puedan vivir lo bueno que ha sido Jehová con nosotros. Ahora, Señor Dios, nos presentamos. Abre nuestro entendimiento como Padre, Señor. Te entregamos nuestra voluntad, Señor. Que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Que tu voluntad se haga en la vida de nuestros hijos. Mira aquellos, Señor, que están enfermos. Mira aquellos padres, Señor, que quizás están limitados por alguna enfermedad y no pueden compartir con sus hijos libremente.
seas tú obrando, Señor, y dándoles la estrategia para que puedan instruir a sus hijos en tu camino, Señor. Que la enfermedad no sea un obstáculo. Mira aquellos padres que quizás, Señor, no conocen la tecnología, no conocen la alfabetización por circunstancias en las que fueron levantados ellos, Señor, pero que eso no sea una excusa. No, dales el conocimiento, el entendimiento, las directrices, Señor. Adiéstralos, Padre, para que ellos puedan instruir a sus hijos, Señor. Presento cada padre que está trabajando, Señor. Que esa fuente de ingreso que tú les has dado, Señor, no sea un obstáculo para alejarlos del camino que es la instrucción a ti, Señor. Que esa fuente de ingreso que tú les has dado, Señor, sea una fuente de bendición completa. Que el tiempo, Señor, que dediquen a esa fuente de ingreso sea un tiempo normal, no en exceso. Que no le roben tiempo, Señor, a sus hijos para compartir, para enseñarles de ti, Señor. Para mostrarles esta lumbrera que tú nos has dejado como es tu palabra, Señor. Para enseñarle a nuestros hijos, Señor, que hay un Cristo que murió en la cruz, que no solo se ve en una temporada del año, no, es un Cristo que murió por nosotros, para que esté vivo en nosotros todos los días, para que nos duela y seamos sensibles a ese sacrificio todos los días, para que seamos obedientes y nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Oh Señor, presento a cada madre que quizás está llevando a sus hijos sola porque no tiene un padre que la acompañe. Que seas tú, Señor, dándole la capacidad y el conocimiento, Señor, para que pueda instruir a sus hijos, Señor, en tu camino. Abre puertas de bendición, Señor. Circunstancias que estén viviendo, Señor, ellos puedan tener el entendimiento y el discernimiento para enseñarles las consecuencias de los actos, Señor. Presento, Padre, cada abuela que sufre por sus nietos, porque quizás ella conoce cuál es el modelo de lo que tú pides en instrucción de los hijos, pero no están a su cargo, Señor, están a cargo de sus hijos. Quizás en el camino se desviaron y por eso hoy no pueden instruir a sus hijos, a sus nietos, Señor. Te pido, Señor, que seas tú dando esa oportunidad, Padre, para que estas abuelas se puedan acercar a sus nietos, Señor. Y que ese tiempo que ellas compartan con ellos sea un tiempo eficaz para que puedan instruirlos en tu camino. Dales palabras, Señor. Pon tu gracia en ellas, Señor. Mira, Señor, esos padres que se levantaron con carencia de amor y que quizás hoy no pueden transmitir ese amor, por más que amen a sus hijos, no lo pueden transmitir. Y eso ha hecho que haya una grieta en la relación. Y eso ha hecho que haya rebeldía en la relación entre padres e hijos, Señor. Hoy pido, Señor, que seas tú sanando esas heridas. Sana y restaura, Señor. Que se levanten esos hombres con amor hacia sus hijos. Que se levanten esos hombres que puedan transmitir ese amor tuyo hacia ellos, Señor. Borra, cicatriza, cauteriza, Señor, toda herida del pasado, Señor. Todo aquello que los afectó, Señor, bórralos, Padre. Ahora, Señor Dios, limpia todo subconsciente, todo consciente, Señor, de herida. Ahora, Señor, que haya una sanidad integral, Señor, tanto física como espiritual, Padre. Presentamos cada joven, Señor,
que vuelva el amor hacia ellos, Señor. Mira a esos padres que están cansados quizás porque sus hijos están en drogas, están en delitos como el hurto, Señor. Quizás están cansados, Señor, porque ya son varios años en los que sus hijos están en eso. Hoy te pido, Señor, que aumentes en estos padres la perseverancia, la fe inquebrantable, Señor, de creer en la promesa de que son hijos de bendición, que puedan, Señor, doblar sus rodillas ante ti y luchar por ellos, Padre. Que crean, Señor, que crean a lo que hoy no ven, pero que saben que es hecho porque tu palabra sí lo dice, Señor. Te doy gracias, Señor Dios. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendigo a cada uno de los padres, de los hijos, Señor. Presento la vida, Señor, de los hermanos Bernal Barajas, a Dailin Nairet, a Eileen Gabriela, a Nicolás Joseph. Que tu presencia, Señor, esté con ellos. Que ellos puedan tener ese encuentro especial contigo, Señor. Que sus padres reciban esa dirección de ti, Señor. Que sus padres tengan un corazón abierto y dispuesto, Señor, para que tú puedas dar esa dirección. Y puedan ellos decir, bueno es Jehová. Porque sus hijos han alcanzado esa benevolencia, porque sus hijos han disfrutado esa bondad de Dios. Presento a Iker Alejandro Martínez Gómez, Señor. Trae identidad sobre él, Señor. Él es un hijo tuyo. Un llamado especial a Geniel. Quita toda confusión en su corazón, todo conformismo, Padre, quítalo de su corazón. Que haya en él un despertar, Señor. Presento la vida de sus padres, Señor. Que en ellos él pueda hallar esa respuesta a esas dudas que en silencio él tiene, Señor. Y que quizás por pena, que quizás porque no sabe cómo transmitir, cómo preguntar eso que le tiene duda su corazón, Señor. Te pido que des a sus padres esa sabiduría para que puedan traer esas respuestas a él, Señor. Presento cada joven, Señor, cada niño, cada bebé está en tus manos, Señor. Presento a Lucía Landines, a Melanie, a Guillón, a Chaira, Santiago, Salomé, Matías, a Iker, David, a Samuel, Señor, a Brando, a Nicole. Presento, Señor, cada joven. Están en tus manos, Señor. Creemos en el levantar que va a haber para ellos. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Porque tus promesas nos alcanzan. Solo es esperar en ti y al tiempo que esperamos en ti te buscamos, Señor. Y tú obras, Padre. Gracias te damos, Señor. Entregamos, Señor, este primer día de ayuno, alabándote, adorándote, exaltándote, porque eres tú Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres tú el Padre, eres tú nuestro Abba Padre.
Eres tú quien nos enseña. Eres tú quien nos muestra. Gracias, Señor, por este deleite. Gracias, Señor, por este querer y hacer que has puesto en nuestro corazón. Oh Espíritu Santo, te alabamos. Espíritu Santo, abre nuestras mentes. Abre nuestros ojos espirituales, que podamos ver lo que está ocurriendo en la espiritualidad. Abre nuestros oídos, que podamos escuchar tu voz y atender la instrucción. Queremos hacer tu voluntad. Gracias te damos, Señor. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amados padres, los bendigo grandemente. Espero que la temática de hoy haya sido de bendición para sus vidas. Para mi vida ha sido de gran bendición, porque el Señor me muestra y me ha enseñado qué es esperar en Él, buscar en Él y cómo podemos ver sus beneficios. Los espero mañana en nuestro segundo día. Recuerda, en todo tiempo, ora por tus hijos. En todo tiempo, pídele a Dios que te enseñe cómo instruir a tus hijos. Es el mejor y mayor ejemplo que tenemos. Que Dios te bendiga grande y ricamente. Abraza a nuestro Abba Padre, porque sus brazos están extendidos para con nosotros. Siente ese abrazo, que ese abrazo te cobije de día y de noche. Descansa, ten gozo y paz en tu corazón, porque nuestros hijos están en las manos de Dios. Solamente sé ese instrumento tú en las manos de Dios, para que nuestros hijos puedan ser también esos instrumentos en las manos de Dios. Dios los bendiga grandemente.